Dicen que hubo una vez un joven cuya belleza era tan cautivadora, que no había ninguna joven en toda Grecia que no anhelara tenerlo en su cama. Su música embriagaba a los propios dioses, y sus canciones eran tan bellas que conmovieron al mismísimo dios Hades, haciendo que las penalidades del Tártaro se detuvieran durante todo un día. Un joven de deslumbradora belleza y de gran valentía, que por amor, descendió hasta el mismísimo infierno en busca de su amada. Era conocido en toda la Hélade con el nombre de Orfeo. El virtuoso joven era hijo del rey tracio Eagro, y de la musa Calíope, la más importante de las 9 musas y la que inspiraba la elocuencia. Su hermano era el gran músico Lino de Argos, maestro de música del joven Heracles, que terminaría con la vida de su maestro a causa de un arrebato de ira, después de que Lino lo reprendiera en exceso. Sin embargo, algunos afirman que en realidad su padre fue el dios Apolo. No es de extrañar pues que Orfeo fuera el poeta y músico más afamado de todos los tiempos. El dios Apolo le regaló una lira y las musas le enseñaron a tocarla, de tal modo que no solo encantaba a las fieras, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música. En las montañas de Tracia, algunos de los antiguos robles se alzan todavía en la posición de una de sus danzas, tal y como él los dejó. Su lugar de nacimiento fue Pimplea, cerca del monte Olimpo, y también fue el lugar donde se casaron sus padres, Eagro y Calíope. Mientras vivía con Calíope y sus 8 hermanas ninfas en el monte Parnaso, conoció al dios Apolo, que cortejaba a una de las musas. Apolo, como dios de la música, le regaló a Orfeo su preciada lira, la cual fue fabricada por Hermes con el caparazón de una tortuga y las vísceras de una vaca. Además le enseñó a tocarla de la misma forma que él lo hacía. Su madre Calíope le enseñó a recitar bonitos versos, y le inspiró hermosas poesías para ser cantadas con su embriagadora melodía. También se dice de Orfeo que en una ocasión visitó Egipto para estudiar los misterios ancestrales, y que después estableció el culto a la gran diosa Hécate en la isla Egina. A pesar de su origen tracio, y después de su estancia en Egipto, Orfeo se unió a los argonautas, con quienes se embarcó en su aventura hacia la Cólquide, y su música les ayudó a vencer muchas dificultades. El divino músico no solo entretenía a los argonautas, sino que también marcaba el tiempo a los remeros con sus melodías, incluso ponía fin a algunas disputas entre los marineros cuando estaban borrachos, con el arrullo de sus delicadas notas. También se decía del que apaciguaba las tempestades y calmaba los mares con su canto cautivador, y que protegió a sus compañeros de las temibles sirenas con su dulce melodía. Las sirenas habitaban en la isla Antemoesa, y cantaban hermosas canciones que atraían irremediablemente a los marineros hacia ellas, para luego devorarlos. Cuando Orfeo oyó sus voces, sacó su lira e interpretó su divina música, que era mucho más bella que la de ellas, y éstas, absolutamente impresionadas por tan delicadas notas, cesaron en su canto, y rendidas, se precipitaron al mar desde el acantilado. A su regreso de la expedición, Orfeo se casó con Eurídice, llamada por algunos Agriope, hermosa ninfa y ferviente seguidora del dios Pan, a la que conoció en las praderas y montañas de Tracia. El amor que sentía por Eurídice era hermoso y profundo, como su propia música. Las jóvenes griegas que tuvieron la fortuna de compartir su lecho con él, se cubrieron el rostro en señal de duelo y lloraron durante muchos días, ya que nunca más podrían disfrutar de sus dulces melodías y suaves caricias. Pero la felicidad de la hermosa y joven pareja duraría muy poco, el destino les tenía reservada una amarga sorpresa. Un triste día, en las cercanías de Tempe, en el valle del río Peneo, Eurídice se encontró con el semidios Aristeo, el cual, presa de un ataque de lujuria, intentó forzarla. Eurídice huyó despavorida, pero en su huida tuvo la mala fortuna de pisar una serpiente venenosa, y ésta le mordió infectándole su letal ponzoña. Ante la tardanza de Eurídice, Orfeo salió en su búsqueda a través de los bosques, gritando con fuerza su nombre sin obtener respuesta, hasta llegar a las orillas del río donde yacía inerte la bella ninfa. Orfeo lloraba y se lamentaba amargamente por la pérdida de Eurídice, y profundamente consternado, tocó canciones tan tristes y cantó tan lastimeramente, que todas las ninfas y todos los dioses lloraron y se lamentaron, aconsejándole que descendiera cuanto antes al inframundo en busca de su amada. Entonces Orfeo emprendió su audaz descenso al Tártaro, con la esperanza de traerla de vuelta. Para ello utilizó el pasaje al inframundo que se abre en Aorno, en Tesprótide, donde existía un oráculo de los muertos. Durante el camino hacia las profundidades del inframundo, Orfeo tuvo que sortear innumerables peligros, pero con su música melancólica no solo encantó al barquero Caronte,
al perro Cerbero y a los 3 jueces de los muertos, sino que además suspendió momentáneamente las torturas de los condenados, por primera y única vez. Su dulce melodía encantó a Caronte el barquero, el cual era reticente a permitirle el acceso a su barca, pero al escuchar sus mágicas notas se conmovió y accedió a transportarle hasta lo más profundo del sombrío reino de Hades. Allí se encontró con Cerbero, el temible perro que custodiaba las entradas, y con Hades y Perséfone, muy sorprendidos al verlo llegar. Al encontrarse ante los dioses les suplicó con su canto que liberaran a Eurídice y le permitieran volver a la tierra de los vivos. Hades, con su cruel corazón ablandado por la triste melodía, y conmovido por la valiente propuesta de Orfeo de que, si Eurídice no podía ser liberada, él mismo se quedaría en el inframundo, este concedió su permiso para que Eurídice volviera al mundo superior. Sin embargo, había una condición. La sombra de Eurídice seguiría a Orfeo en el camino de salida del Hades, pero si él volvía su mirada hacia atrás para ver a Eurídice, ella permanecería para siempre en el mundo de los muertos. Orfeo aceptó esta sencilla condición, pero mientras caminaba por las sombras del Hades y no oía ni una sola pisada por detrás, empezó a dudar de que Eurídice siguiera allí. A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto de regreso y entonces, ya casi en el umbral del mundo de la luz y la felicidad, el vacilante Orfeo miró hacia atrás. Allí estaba la sombra de Eurídice, pero tan pronto como sus ojos se encontraron, la muchacha se desvaneció. Desesperado, Orfeo caminó hacia la luz del día y se desplomó, su dolor no le permitía comer ni beber. Finalmente, recobró la cordura y vagó deambulando por los bosques de Tracia, pero rehuyó siempre la compañía humana y nunca volvió a cantar ni a tocar su lira. Más tarde, cuando el dios Dioniso invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó a los hombres de Tracia, quienes le escucharon reverentemente, lo perniciosas que eran algunas prácticas en los sacrificios. Orfeo todas las mañanas se levantaba para saludar a la aurora en la cumbre del monte Pangeo y predicaba que Helios, al que llamaba Apolo, era el más grande de todos los dioses. Ofendido por ello, Dioniso hizo que le atacaran las Ménades de Dello, en Macedonia. Estas esperaron a que los maridos entraran en el templo de Apolo, donde Orfeo oficiaba como sacerdote, y luego se apoderaron de las armas dejadas afuera, entraron, mataron a sus maridos y desmembraron a Orfeo. Arrojaron su cabeza al río Ebro, pero quedó flotando y siguió cantando hasta llegar al mar, que la condujo a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, recogieron sus miembros y los enterraron en Liebetra, al pie del monte Olimpo, donde hoy día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Las Ménades trataron de limpiarse de la sangre de Orfeo en el río Helicón, pero el dios fluvial se metió bajo tierra y desapareció a lo largo de casi 4 millas, para volver a salir a la superficie con otro nombre, el Bafira. Así evitó ser cómplice del asesinato. Se dice que Orfeo había censurado la promiscuidad de las Ménades y predicado el amor homosexual, por lo que Afrodita estaba no menos irritada que Dioniso. Sin embargo, sus colegas olímpicos no podían estar de acuerdo con que el asesinato tenía justificación, pero Dioniso salvó la vida de las Ménades transformándolas en encinas, que quedaron arraigadas por siempre en la tierra. En cuanto a la cabeza de Orfeo, después de ser atacada por una serpiente lemniana celosa, a la que Apolo transformó inmediatamente en piedra, fue guardada en una cueva de Antisa, consagrada a Dioniso. Allí su cabeza profetizaba día y noche, hasta que Apolo, viendo que sus oráculos de Delfos Grineo y Claro habían sido abandonados, fue hasta allí, y colocándose sobre la cabeza exclamó: «Ya he tenido bastante paciencia contigo y con tus cantos, deja de entrometerte en mis asuntos». A partir de ese momento y en adelante la cabeza guardó silencio. La lira de Orfeo había ido también a la deriva hasta Lesbos y había sido guardada en un templo de Apolo, por cuya intercesión y la de las musas, fue colocada en el cielo como una constelación. Estos fueron algunos de los hechos más importantes en los que participó el divino Orfeo, hijo de dioses y musas.